Bueno, otra de las cuestiones bastante importante, como lo mencioné en el video anterior, pues obviamente es la metacomunicación. ¿Qué es la metacomunicación? Todos los otros elementos que están involucrados en el dar un mensaje o en el dar una declaración o el dar un mensaje hablado, ¿no? Entonces, la conducta verbal y no verbal en la entrevista y el interrogatorio es fundamental para obtener la información y que sea veraz esta información, requiriendo un control consciente de las palabras, el tono de voz, la postura y los gestos. Imagínate, por eso es recomendable grabar cualquier entrevista, no nada más en audio, sino también en video. Se nos puede ir una microexpresión, se nos puede ir un gesto con las manos, se nos puede ir una mirada, se nos puede ir cualquier cosa que nos delate que la persona no está diciendo la verdad o que nos corrobore que en efecto está diciendo la verdad. Desde el tono de voz hasta el control consciente de sus propias palabras, la postura, los gestos, hasta la manera de vestir, vaya. Mientras la comunicación verbal se transmite, o sea, el mensaje es el que, mientras la comunicación verbal transmite el mensaje, la no verbal, la mirada, los gestos, la postura revela emociones, seguridad, credibilidad, siendo la clave de la congruencia entre ambas. Por eso te digo, el hecho de que nosotros estemos diciendo las verdades, conociendo a la persona también, podemos decir si sí o no. Vemos gente que conocemos tanto a esa persona en especial que ya con tan solo verla en cómo tiene un tono más agudo o tiene un tono más grave para decir las mentiras, ya identificamos que está mintiendo, ¿no? No nos pregunten cómo, pero lo identificamos. Hay veces que la gente es bastante transparente y en un gesto tan evidente que ellos creen que es muy sutil, pues ya también se echaron de cabeza, ¿no? Por lo general la gente cuando dice la verdad, pues le vale 3 hectáreas de camote si le crees o no. Hay cosas en las que podemos coincidir en cuestión de ser muy descarados, de ser muy honestos, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la conducta verbal es el contenido, debe de ser claro, directo, honesto, evitando contradicciones o mentiras. Y como te decía yo en el video anterior, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales tú puedes, por ejemplo, la mentira siempre se va a decir lineal, va a ser muy complicado, o al menos que lo tenga muy ensayado, que te digan la mentira de atrás para adelante, ¿no? Entonces, ahí hay algunos trucos donde tú también puedes hacer las contradicciones o lo confundes como en el interrogatorio, ¿no? Que puedes usar el engaño para poder hacer que caigan contradicciones y ahí están las mentiras, ¿no? Pero bueno, también es un arte, como les digo, entrevistar y hacer interrogatorio es un arte. La cuestión de la conducta verbal en la paraverbal es el tono de voz, el volumen, la velocidad, deben de transmitir seguridad, calma y profesionalismo, tanto el interrogado como el que está contestando, ¿no? Y la estructura, bueno, el uso de una escucha activa, asertividad y respuestas coherentes. No podemos contestar, sí está lloviendo si nos están preguntando la hora, a menos que estemos psicóticos, pero obviamente pues ahí ya son otras cuestiones, ¿no? Ya la entrevista psiquiátrica ya es otro tema y no estamos hablando de eso. Pero la estructura, el hecho de la escucha activa, lo que yo te decía también en unos videos anteriores, el hecho de poner atención con tus 5 sentidos a la gente que tienes enfrente, de todo lo que te está diciendo, no nada más con las palabras. Y la asertividad, la gente también cree que la asertividad es ser brutalmente honesto y no. La asertividad es un arte, es decir lo que piensas, lo que sientes de una manera directa, clara y sin ofender y sin dañar al otro, ¿no? Es ser bastante puntual con lo que estoy pensando y sintiendo y hacértelo saber de una manera
con respeto, con empatía. Eso es ser asertivo, no es soltar las verdades a lo pendejo, porque eso no es ser asertivo. Por ejemplo, ¿sabes qué? En este momento estoy muy enojada y la verdad no quiero hablar contigo porque no quiero decirte cosas que no siento o que pudieran herirte. Entonces mejor voy a esperar 5 minutos, dame chance 5 minutos, cuando se me pase el enojo hablo contigo. Eso es ser asertivo, estoy comunicando mi emoción, mi sentir, mi pensar en el momento que están ocurriendo las cosas dentro de mí, y te estoy pidiendo por favor que me des 5 minutos que yo me calme para poder hablar contigo. Eso es ser asertivo. Es un ejemplo muy común. Entonces, la conducta no verbal, el contacto visual, mantener la mirada es crucial para transmitir confianza, pero no de manera desafiante. Hemos tenido en cuestiones culturales el no sostener la mirada. Hay otros países en los que sí te sostienen la mirada y hay otros países en los que ni te voltean a ver, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con la cultura, pero aquí en México es muy esperado que la gente te vea cuando te está hablando. Ahorita con el celular las cosas han cambiado, pero sí seguimos sintiendo que no nos escuchan cuando, ajá, te escucho, estás en el teléfono y tú dices, ajá, te escucho. La gente deja de hablar porque cree que no le estás poniendo atención, y de ahí también viene la escucha activa. Ajá. Entonces, pues obviamente el desafiar como que te estoy viendo y te estoy viendo y te estoy viendo, pues tampoco es correcto, ¿sí? El entrevistador puede desviar la mirada al papel, al lápiz, puede desviar la mirada a cualquier otro lado en fracciones de segundo y volver a centrar la atención en el entrevistado. Eso es lo ideal. La postura y los gestos: sentarse erguido pero relajado, evitar cruzar brazos, piernas y no esconder las manos. Yo puedo decir muchas cosas al respecto, pero sí, en efecto, la gente cree que toda esta postura sí es como de rechazo o de cerrarse a sí mismo, y a veces es porque tengo frío, ¿no? Y no apagan el clima, o estoy queriendo evitar mi tembladera, ¿no? Porque estoy muy nervioso y no lo puedo decir porque no sabemos la parte asertiva, ¿no? Entonces, el hecho de mostrarse con la apertura, con esta cuestión relajada y bien seguro de sí mismo, tiene mucho que ver con esta comunicación no verbal. Sí, yo te pudiera decir que he visto gente cruzada de piernas con una actitud bastante relajada y no pasa nada, pero bueno, siempre los textos hablan de que evitemos cruzar piernas, ni siquiera los tobillos, ¿no? Porque estamos hablando de que no te estoy escuchando, voy a rechazar lo que me estás diciendo, ¿no? Las expresiones faciales: mostrar comodidad y sonreír cuando sea apropiado, evitar gestos agresivos o nerviosos. Esto es un must, es un DVD en cuestiones de psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, que te cuenten algo traumático y que tú hagas así. Eso no se debe hacer por nada del mundo, no es correcto. Nosotros debemos de tener este aplanamiento afectivo cuando la gente nos está platicando cosas, pero sí tener esta apertura de te estoy escuchando y te estoy entendiendo. Es un arte, porque son unas máscaras maravillosas. Por dentro puedes estar, ¡oh, Dios mío, pero cómo se atreve, ¿no? O cómo lo permitió. Sí, por dentro puedes estar tú haciéndote 1000 ideas y 1000 gestos, pero de frente a la persona es incorrecto, no es ético. Y obviamente algunas personas han pasado esto por alto y hasta abrazan al paciente. Esto pues no es correcto, ¿no? Entonces sí tengamos mucho cuidado a la hora de hacer alguna expresión que más que nada que nos delate nuestro pensar y nuestro sentir con respecto a lo que la persona está diciendo. Y bueno, pues la proxémica, que es lo que yo te acabo de decir, que el hecho de mantener la distancia prudente y
respetar el espacio personal tanto del entrevistador como del interrogado para evitar una intimidación. Bueno, el hecho de que no puedas abrazar al paciente, obviamente habrá algunos casos en los que sea necesario, ¿no? Que ves que está llorando desconsoladamente y no hay cómo pararlo. De todos modos, hay que preguntar, ¿no? Puedo abrazarte, puedo tocarte, siempre, por cualquier situación, es mejor preguntar, ¿sí? Lo comentábamos al principio, el escritorio es una manera pues muy fácil de poner esta distancia, este espacio entre el entrevistado y el entrevistador. Y pues en los consultorios, no sé si ustedes han ido a terapia alguna vez, bueno, los sillones están estratégicamente puestos, aunque usted no lo crea, o al menos así debería de ser. Los sillones deben de estar a ciertas distancias, o hay psicólogos que manejan el escritorio también por lo mismo. Eso es correcto, ¿sí? Te ponen la caja de Kleenex al lado precisamente para no acercarse a ofrecértela. Ya nada más el terapeuta te hace así, así como una señal de que al lado tienes el Kleenex, ¿no? Así debe de ser, ¿sí? Entonces, el hecho de la metacomunicación es importante y es definitoria a la hora de decir si está diciendo la verdad o no. Y pues uno debe de ser lo bastante hábil para darse cuenta de todas estas cosas sin tener que apuntar y no perder de vista al interrogado, ¿no? O al que estamos entrevistando. Entonces, las diferencias entre entrevista e interrogatorio, bueno, la entrevista, te reitero, se centra en la cordialidad, el profesionalismo y el establecimiento de confianza, obviamente para que la gente te dé mucho más información de acuerdo a la estructura que tengas tú en la entrevista. Y en el interrogatorio se enfoca en la detención, bueno, sí, también, pero en la detección de contradicciones con un análisis profundo en las reacciones no verbales ante preguntas incómodas, buscando la verdad mediante la observación detallada del comportamiento, como la escucha activa y la reducción de la tensión o el uso de técnicas específicas si hay engaño. Por eso es que luego las cámaras de Gesell, ¿no? O sea, entra uno, está el que estamos entrevistando o interrogando, y atrás de ese espejo hay gente observando, porque pues obviamente un par de ojos a la hora de entrevistar pueden que no sean suficientes, o la gente que está atrás del espejo puede ver cosas que uno no puede ver. Entonces, la clave de cualquier formato para la entrevista o el interrogatorio exitoso tiene que ser la congruencia entre el discurso verbal y las señales físicas, ya que cambios bruscos en el lenguaje corporal al responder preguntas específicas pueden indicar incomodidad o falsedad. Por eso es que la gente sabe cuando estás mintiendo, ¿sí? Cambias el tono de voz, cambias la manera en que los estás mirando, cambias alguna cosita que la gente ya te conoce tanto que güey, ya, o sea, ya le caí en la mentira, pero sígueme mintiendo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegas, es lo más común, ¿sí? La técnica de persuasión es una estrategia psicológica comunicativa basada en pilares como letos, que es la autoridad, el patos, que es la emoción, y logos, que es la lógica, diseñadas para influir en actitudes o comportamientos. Bueno, hay mucho libro que dice cómo influir en las personas y no sé qué. Hay mucho bestseller que te dice, sí, la plática para vender y la plática, o sea, puede ser que se basen en esto, pero a la hora de las técnicas de persuasión, en cuestión de psicología y comunicación, bueno, pues tiene que ver con la autoridad. Si tú tienes broncas con la autoridad, obviamente o te doblas o te pones más rejego, ¿no? Si en cuestión de emoción, si la gente te sabe llegar por esos lares, en cuestión de que mira, yo te entiendo y es que sí saca tu emoción, eso, la gente se va a desbordar, obviamente. Y cuando la gente es muy matemática, muy cerradita, muy cuadrada, es muy práctica a la hora de hablar, una economía de palabras muy perras, y al fin de cuentas, mientras tú
encuentres esa conexión con la gente, sepas cómo habla, la gente se va a ir como hilo de media. A la hora de una entrevista, obviamente el interrogatorio ya sabes que es total y completamente diferente, ¿no? Y bueno, su uso técnico incluye la reciprocidad, la escasez, prueba social, el cómo cuentas la historia, ¿no? El storytelling siguen siendo fundamentales en ventas, que es lo que yo te decía, en el marketing, en la negociación para generar confianza y cerrar acuerdos. Es lo más común. No hay más, ¿no? Y las principales técnicas de persuasión, bueno, pues la reciprocidad ofrece un valor primero. Hay consejos, recursos, muestras. Uno mismo hace una autorrevelación para que la gente tenga una deuda, ¿no? Y dice, bueno, pues él me dijo, entonces yo tengo que compartirle, ¿no? Y bueno, pues con esto aumenta la probabilidad de que acceda a una petición posterior. O sea, cuéntame, yo ya platiqué, ahora cuéntame tú, ¿no? Y bueno, en cuestión de autoridad, demostramos experiencia, conocimiento especializado, utilizamos testimonios de expertos para aumentar la credibilidad de un mensaje. Esto también es muy común a la hora de las reseñas, a la hora de que vamos a buscar una opinión de un experto. Esto es obviamente en cuestión de autoridad, ¿sí? En cuestión de escasez, resaltar la exclusividad o el tiempo limitado de una oferta para aumentar el valor percibido, acelera la toma de decisiones, ¿no? Usado para decir oferta por tiempo limitado, cupo limitado, entonces como que generas el deseo de, y obviamente es un call to action, ¿no? Es un llamado a la acción. Entonces, la prueba social, mostrar que otros, especialmente pares, o sea, que son iguales en tu situación socioeconómica puede ser, ya han adoptado una conducta, un producto, una idea, aprovechando la necesidad humana de pertenencia. Esto también es muy común, ¿no? Pasó con los labubus, todo el mundo quería un labubu, no importaba cuánto costara y ya sabes, los chinos aprovecharon de eso y hubo labubus por todos lados, ¿sí? Como el capibara también, entonces eso es muy común. La coherencia y el compromiso, conseguir pequeños compromisos iniciales facilita que el receptor acepte peticiones mayores más adelante para ser coherente con sus acciones previas. Bueno, esto es como engancharlos y obviamente es prometer algo y cumplirlo, porque si no, entonces ¿dónde queda tu credibilidad? El storytelling o la narración utiliza historias breves, emocionales para conectar, generar empatía y hacer los argumentos más memorables. Esto es como la parábola o la fábula. En los niños funciona mucho. Las fábulas son las que ocupan humanos y animales para contar cosas y hacer una moraleja, y la moraleja es la enseñanza final. Por eso se llaman moralejas, porque enseñan morales, enseñan unas reglas morales en tiempo y espacio, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también podemos utilizarlo, y eso se usa mucho más que nada con los niños. Con los adultos que tengan un retraso emocional o que estén en una regresión también se puede ocupar. La técnica del espejo es repetir o reformular las palabras del interlocutor para demostrar escucha activa o generar rapport. Esto es una técnica rogeriana al 100%, dices la última palabra y el otro así como que la última palabra y como o sea, el entrevistado se queda como que no me entendiste o fue poca la información, entonces empiezan a ahondar. Eso es muy, muy bueno y no, como que no intervienes mucho en su narrativa y suele soltar mucho más información, ¿no? La puerta en la cara realiza una petición exagerada que será rechazada para luego hacer una petición menor, que es la real, que parecerá más razonable. Es como tira lo más caro y luego pon lo más barato y el barato era el precio. Así es lo mismo, ¿no? Nos lo hacen en el Buen Fin siempre. Eso es lo que sucede. Y el pie en la puerta es lograr la aceptación de una petición pequeña, incrementando la probabilidad de que accedan a una más grande posteriormente. Esto a mí se me hace bastante truculento también, porque obviamente la gente, cuando se da cuenta que estás aumentando lo que le estás pidiendo, la gente como que se pandea
y dice, oye, pero por ahí no empezamos. Entonces también como que tu ética en lo particular, ¿verdad? Se ve como grisácea. Uh-huh. El uso técnico en el ámbito empresarial y de ventas, bueno, a partir de ahí tenemos bastantes cuestiones de perfilajes, así como podemos perfilar cualquier criminal. Recuerda que nosotros podemos tener esa capacidad de poder identificar, no tanto de clasificar ni de estereotipar, pero sí de clasificar el tipo de persona que estamos entrevistando. Yo, como les he dicho en otras ocasiones, el ojo de buen cubero no se equivoca. Entonces, a partir de la experiencia, ¿esto qué quiere decir? Que si tú no sabes entrevistar, no quiere decir que no lo vas a poder hacer nunca. Puede ser que te tardes un poco más, pero la experiencia siempre es el maestro. Entonces, si tú empleas estas técnicas y las sigues profundizando, obviamente tendrás un interrogatorio bastante exitoso o una entrevista bastante abundante en cuestión de información, que al fin de cuentas ese es el caso. Eso es lo que nos debe de preocupar. Yo espero que haya dudas para que me las preguntes y podamos checarlas en clase. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos pronto.